Bueno, buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas, a un nuevo encuentro de comunicación y derecho. Bueno, hoy tenemos un placer bárbaro, hoy viene un amigo total, Alberto Birenbaum, el doctor Alberto Birenbaum, y mira, él me dijo, Andrea, te mando el CV abreviado, que son más o menos 5 hojas, así que yo esto no lo voy a hacer, así que la vamos a dejar a la conductora, la doctora Adriana Yucone, que ella lo va a leer, que la verdad que es un placer. Te quiero un montón, los quiero un montón. Gracias a todos los que están en el Zoom y todos los que están viendo del otro lado. Los quiero. Cariños. Gracias, muy amable. Gracias, Andrea. Bueno, lo voy a presentar al doctor, igual todos lo conocemos, es el doctor Alberto Birenbaum. El currículum abreviado es doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Relaciones Internacionales del Trabajo, integrante del Consejo de Dirección y Coordinación Académica de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales del UNTRES, mentor de la carrera Recursos Humanos, Universidad Siglo XXI, miembro de la Comunidad Internacional para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional, miembro del Comité de la Revista Europea de Derecho Social, editorial Biblioteca, Targo Viste, Rumania, consultor de empresas, docente universitario en carreras de grado y posgrado, autor de numerosos artículos publicados en libros y revistas especializadas, coach de capacitación a gerentes y medios mandos de empresas de primera línea, y desarrolla actividades académicas en distintos ámbitos profesionales, participando en conferencias, seminarios, congresos y jornadas, y hoy nos dedicó su tiempo, que para mí es un placer. Le pedí a Andrea poder entrevistarlo, porque para mí es, yo soy la negatividad y es la positividad, así que somos los dos extremos, y vamos a tratar varios temas, porque es más una charla, pero hay uno que nos aunó, que fue, él quería hablar de discriminación, la otra pandemia. Y lo que quería, para mí, el disertante, refiriéndose específicamente a la situación de los adultos mayores, ¿no? Porque la desigualdad social y la salud de nuestros adultos mayores pasó a ser una pandemia peor que el COVID, ¿no? Bien se sabe o poco se sabe que el riesgo de poco se sabe, porque en realidad cada vez sabemos menos de esta enfermedad, pero que el riesgo de enfermarse dicen que aumenta con la edad, ¿no? El bombardeo fue constante en su momento y generó una psicosis, ¿no? Yo estuve haciendo una pequeña investigación y vi que los datos suministrados por otros países relacionaban la edad con la cantidad de muertos. Yo le pregunto al doctor, como para empezar con el tema, ¿cómo manejó nuestro país este tema? No, en rigor, la verdad, el país, yo me circunscribiría en primer lugar a lo que sería lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires se quiso implementar una resolución dictada por la jefatura de gabinete del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allá por el mes de marzo, abril más concretamente, donde fijaba... Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, ¿no, doctor? No, del sector que dicta las disposiciones administrativas de la jefatura de gabinete. No venía por el Ministerio de Salud. Era una decisión administrativa, porque era absolutamente administrativo. No tenía ningún respaldo, digamos, a la luz de ninguna norma dictada en materia de política sanitaria por ningún ministerio. Lo que se quiso imponer fue primero una suerte de permiso obligatorio de circulación a los adultos mayores de 70 años, donde para salir a hacer sus quehaceres domésticos, ¿no? Como ir a comprar, no sé, al supermercado, ir a la farmacia, bueno, tenían que tener un permiso de salida, si no se los iba a sancionar. No estaba claro cuál era la sanción.
Primero se dijo que la sanción podía llegar a ser un tipo de penalización, la cosa que eso no ocurrió, después se cambió y se dijo que no, que en lugar de una penalización iba a ser una suerte de multa, que tampoco se logró, digamos, imponer, porque obviamente esto fue a la justicia, y la justicia dictó la inconstitucionalidad de la medida. ¿Por qué dictó la constitución de la medida? Porque se basó precisamente en la Convención Americana de lo que sería la protección del adulto mayor, donde estaba violentando totalmente toda la protección que el adulto mayor tiene a la luz de esta Convención Internacional, o ergo, por supuesto, en la jerarquía de la pirámide que nosotros tenemos a la luz del artículo 75, inciso 22, no podíamos convalidar una norma de tal envergadura. Por supuesto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no apeló, con lo cual quedó en firme el fallo de la justicia. Eso fue, perdón, doctor, ¿eso fue después o antes del tema de la señora que estuvo en Palermo con la reposera, que creo que fue de abril, creo que el 21 de abril, que la señora esta de 83 años rompe, en ese momento estábamos en cuarentena obligatoria, toma sol frente de su casa. Que era... Antes de ese episodio, eso fue antes de ese episodio. Porque la policía en ese momento le pide que colabore, y ella le dice que ella necesita, que por favor colabore el policía, que ella necesita aire y sol, que claro. Creo que después, a raíz de lo que sabemos hoy con respecto a la vitamina D, no estaba tan equivocada esa señora, ¿no? Exactamente. En su momento la condenó todo el mundo, pero creo que fue notificada por incumplimiento del 205 del Código Penal, ¿puede ser? Bueno, ese es el tema, digamos, más complejo, ¿no? Porque si uno toma revista, justamente a esto que estábamos comentando hace un ratito, donde de pronto el presidente de la Nación puede dictar medidas, no cabe duda, esto lo puede hacer. Lo que no puede hacer es dictar medidas que impliquen legislar en materia penal. Esto se lo impide el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Y la verdad es que profundizar y llevar adelante medidas que implican lisa y llanamente esto que estamos comentando es vulnerar, no cabe duda, cuestiones tan arraigadas como lo que es una garantía de carácter constitucional. Justamente recientemente la jueza mendocina, si no me equivoco, el apellido es Mauricio, no me acuerdo, creo que es Alejandra Mauricio, explicó los motivos por los cuales declaró la inconstitucionalidad de todos los decretos presidenciales, que justamente lo que tenían como objetivo era penalizar el incumplimiento del aislamiento. ¿Y cómo lo hace? Dice, bueno, esta suerte de, yo diría, potestad que toma el presidente de penalizar o de castigar con una sanción penal la violación de la cuarentena, no se acomoda al artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Porque justamente este artículo de la Constitución prohíbe al presidente de la República Argentina emitir decretos de necesidad y urgencia que legislen en materia penal. Está facultado, no cabe duda, el presidente para restringir derechos y garantías en una situación excepcional. Esto no tiene, diría... precedente. Claro, no tiene ningún tipo de discusión. Incluso hay pactos internacionales que lo permiten. Lo que no puede decir el presidente es que el incumplimiento de este ASPO, vamos a reducirlo, implique de alguna manera un delito tipificado en el Código Penal, como lo ha hecho. Y esto es lo que expresamente prohíbe la Constitución Nacional. Entonces, la jueza mendocina directamente consideró que los decretos presidenciales van a quedar vacíos de sanción porque la gente no puede estar, primero, privada de su libertad y no puede quedar sometida a un proceso de ninguna naturaleza con una legislación que es absolutamente inconstitucional. Nosotros tuvimos allá por el mes de abril, creo que fue abril, sí, porque en marzo del 16 comenzó la cuarentena, en el mes de abril tuvimos un caso muy importante, que fue el caso Kingston, no sé si lo recuerdan ustedes, Kingston Patricio sobre el habeas corpus, donde había planteado justamente fue un ciudadano y abogado a la vez, cuestionó
con pretendidos efectos de lo que nosotros llamamos erga omnes en materia laboral, justamente la constitucionalidad de las medidas que había adoptado el Poder Ejecutivo, reclamando el cese de las mismas. ¿Por qué motivo? Porque no se había dictado el estado de sitio. Entonces él dijo, bueno, si no hay estado de sitio, no podemos tener restricciones ambulatorias o de reunión, porque en rigor de verdad no había estado de sitio declarado. Lamentablemente el presidente Kingston no prosperó, porque la justicia dijo de que el presidente sí tenía facultades de dictar estas cuestiones en materia de carácter excepcional. Pero bueno, claro. Lo que pasa que esto no tiene precedentes, lo que es para nuestras generaciones una pandemia de este tipo. Lo que estuve evaluando es, más allá de que en general nos provoca a todos un estado psicológico, de ansiedad, de estrés, lo que fuera, en los adultos mayores le está socavando un poco como que los trata de inferiores, ¿no? Porque no les permiten, o sea, la vejez no es una enfermedad en sí misma. Por supuesto. Supone un mayor grado de vulnerabilidad. Sí, y además, el tema que tiene que ver con la cuestión básicamente, yo diría, de lo que es el efecto psicológico, ¿no? Si uno se pone a pensar, y lo voy a decir en voz alta, las restricciones... Diga. Digamos, ¿cómo? Diga en voz alta. Sí. Diga. Si uno se pone a pensar en voz alta y digo, restricciones de carácter exacerbado en materia de circulación, ¿no es cierto? Donde de pronto una persona depende, mejor dicho, la vida de esa persona depende de los funcionarios de turno, donde está bien, en resguardo de política sanitaria no cabe duda, de seguridad, etcétera, etcétera, y una grilla de causales que hay que justificar para un permiso que hay que otorgar, que tiene una validez de 24 o 48 horas, no, depende del caso, pero un trabajador esencial, de una actividad esencial, tiene que revalidar cada 48 horas el permiso para poder ir a laburar. Y la verdad, esto es lo que de pronto yo digo, ¿por qué cada 48 horas? Es la misma persona y es el mismo trabajador. Y es el mismo trabajo. Claro. Ustedes saben que se ha dictado y publicado el 16 de agosto de este año, por supuesto, la resolución 5 en forma conjunta, dictada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, donde le prohíbe justamente al empleador solicitarle a un trabajador certificaciones médicas al reingreso de su trabajo o al ingreso del mismo. Esto se basa en una ley muy especial, que es la ley 26.529, que regula todo lo que tiene que ver con la historia clínica, la confidencialidad de los datos, la ley 25.326, que es la ley de habeas data, que solamente a título de autoridad competente que tenga la potestad de pedir tal o cual certificación, habrá que entregarla, pero no para un empleador. Entonces esto genera en la práctica una suerte de perversidad en las relaciones laborales, porque obviamente acá hay que tener en cuenta que el país es muy grande y hay provincias, como el caso de San Luis, por ejemplo, que tuvo que volver a la fase 1, con lo cual esto se genera con mayor intensidad, depende de dónde nos apoyemos o en la jurisdicción donde obviamente estemos. Pero bueno, yo iba a esta resolución importante, ¿no?, que se dictó y que pocos la conocen. Creo que lo había hablado contigo, Adriana, respecto de esta resolución del Ministerio de Salud conjunta con el Ministerio de Trabajo, porque pone en valor una ley muy especial, que es la ley de historia clínica, que le corresponde al paciente, que los datos son privados, los datos son sensibles, impide que un tercero, como en este caso el empleador, le pida datos que tienen que ver con una certificación médica, en cuyo caso podría, digamos, exteriorizarlos, y además violentaría la ley 25.326, que es la ley de habeas data, y le queda a la persona expedita la acción legal de habeas data contra justamente lo que sería la divulgación de los datos sensibles que se han divulgado. Yo te digo, bueno, estoy hablando contigo porque me estás entrevistando, parece que es una suerte de programa de televisión, pero yo les digo, vamos a hablar en plural, estamos viviendo como si fuéramos dos clases de mundo, ¿no? Un mundo, yo diría, donde se sostiene,
yo diría un alcance de carácter meritocrático, por así llamarlo, individualista, cada uno se salva en la medida que puede y todos los demás no. Y hay otro mundo que es el mundo de la comunidad, yo llamo de la comunidad, un mundo, digamos, más solidario, yo me incluyo en este, por supuesto, es la idea que todos tenemos de que nos tenemos que salvar entre todos, que tenemos que construir un mundo equitativo, igualitario, solidario, justo. Cuando uno habla de estas cosas, recuerda también lo que es la concepción del trabajo decente, no sé si se acuerdan, en condiciones de igualdad, de libertad, de justicia. Entonces yo digo, bueno, cuando uno habla de trabajo decente y habla de estas cuestiones, la verdad que me acuerdo también de Amartya Sen, no sé si la habrán escuchado, supongo que sí, que fue premio Nobel de Literatura, cuando allá en el año 2000 escribió en el libro Desarrollo y Libertad algo muy cierto, diciendo que a la luz de los derechos laborales, llamados como formando parte de lo que el director de la OIT allá por los años 90 quiso titular en la concepción ético-valorativa como trabajo decente, la verdad que mejor hay que hablar de sociedad decente, no de trabajo decente. Por eso hoy todavía es un paradigma de búsqueda. Porque tenemos todavía precariedad laboral, tenemos gente obviamente que está fuera del sistema, tenemos todavía que hablar de conductas discriminatorias, tenemos que hablar todavía de personas que tienen que justificar los actos de su vida frente a un funcionario que de pronto tiene hasta la autoridad o se arroga el juicio de valor de hacerla bajar de un colectivo o de un tren si no tiene un permiso, ¿no? Y esto es lo que yo digo fundamentalmente en base a lo que hablamos en materia de lo que sería la discriminación, ¿no? ¿Con qué derecho una persona que de pronto le falta el papelito porque no lo consiguió, porque no se lo otorgaron, porque tiene que ir a su laburo, hay un tipo que va y sube donde está viajando y lo baja automáticamente porque no tiene el permiso? Esto pasa a diario. O porque también tuvo una urgencia, ¿no? Porque las urgencias existen durante la pandemia. Bueno, por eso yo empecé hablando hoy de que tenía un día picante, porque justamente me enteré de una persona que no pudo ni siquiera tramitar el permiso porque tenía que ir a ver a un familiar que estaba internado de urgencia en un nosocomio. ¿Y qué pasó? No lo dejaron viajar. No lo dejaron viajar. Yo la verdad que después no me enteré más nada. Y la verdad que esto es injusto, porque ¿qué hay que hacer para justificar esto? Hay que acompañar a la persona al lugar de urgencia para ver si es verdad que la persona está internada. Es cierto que ha habido muchos permisos truchos, esto se descubrió, que por eso se puso en valor 20 millones de veces la caducidad de los permisos, volver a sacarlos y otra vez con una vigencia de 24 y 48 horas, depende cuál sea el caso, la fuerza mayor, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a reiterar, yo creo que esto es absolutamente discriminatorio y me aparto de la cuestión del adulto mayor y voy a la persona lisa y llana, porque si no entramos en una discusión de carácter bizantino, no cabe duda. Es decir, todos somos integrantes de la sociedad civil y todos tenemos libertades individuales y todos tenemos urgencias en un momento determinado. Y la verdad que yo voy a decir algo que se lo escuché decir a una persona muy importante, no importa el nombre y el apellido, donde dijo, a mí no me tiene nadie que venir a decir lo que yo tengo que hacer, yo sé muy bien lo que tengo que hacer y no tengo necesidad que me tengan que dar un permiso para hacer tal o cual cosa. Y la verdad que es todo un tema, ¿no? Porque todos tenemos miedo a contagiarnos, todos tenemos miedo a que de pronto vos vayas a un lugar y te toque el bichito que te ingrese y de pronto tengas una suerte de, yo diría, impacto a tu salud. No cabe duda que esto es así. Pero también hay otra cuestión que tiene que ver con la discriminación, donde hay una narrativa, yo la llamo narrativa. Narrativa sería el bloque de palabras que integran un mensaje, ¿sí? La narrativa, bloque de palabras que integran un mensaje, donde muchas veces ese mensaje está cargado de un contenido bélico. ¿Por qué digo de contenido bélico? Y porque le dicen a la persona, mira, no vayas a tal lugar porque te vas a contagiar, no te acerques a tal persona porque esta persona es sospechosa y te puede agarrar el virus del COVID-19. No sé si ve, perdón, doctor, Andrés, si podés silenciar a Javier porque está el micrófono abierto, creo. Apareció ahí una foto muy linda, doctora suya, ¿eh? Doctor, no solo me refiero
a esto de bélico, pero sí la generación de miedo, ¿no? O sea... Claro, no cabe duda, pero yo lo llamo bélico porque además, si quiero ser más duro en esto, digo, bueno, la Argentina no cabe duda que implementó, y es verdad, y está muy bien, una serie de medidas normativas conocidas como ASPO, como hizo todo el mundo. Eso no voy a criticar. Ahora, la divulgación del nombre, del domicilio, o de cualquier otro dato identificatorio de las personas que pueden ser llamadas aisladas o sospechosas, en lo personal, y me hago cargo, en lo personal, yo digo, promueven estereotipos de exclusión que atentan justamente contra la dignidad de esas personas, es decir, generan totalmente y concretamente actitudes discriminatorias, Bueno, prácticas que son... al principio se había generado una dicotomía entre los que salíamos a las 9 de la noche al balcón a aplaudir y los que vivían, que eran de sanidad, que vivían en un edificio y que no los dejaban ingresar. Exactamente. Si eso no es discriminatorio. Por eso, entonces se van generando lo que nosotros llamamos estigmas en la sociedad, ¿no? Y estos estigmas provocan, no cabe duda, enfrentamientos, lucha de pobres contra pobres, de alguna forma si se quiere llamar de alguna manera, pero no comparto para nada, la verdad, estas palabras o mensajes cargados de tensión, primero porque no coadyuvan para nada a la serenidad en un momento tan delicado, de allí el cuidado de la narrativa que yo hice mención antes. Hay que llegar con empatía en la transmisión de un mensaje. Por eso el gobierno pegó un giro en lo que sería su mensaje a la población, y ahora ya habla más de distanciamiento, ya se cuida más un poco las palabras, aun cuando el mensaje no sea auspicioso, la verdad que hay que llegar con un comunicado que le llegue a la gente con mayor grado de respeto, sobre todo cuando todos los argentinos estamos haciendo un extremo sacrificio de acuerdo a las indicaciones sanitarias que nos están poniendo cada día, obviamente, en conocimiento. Y la verdad que más allá de la famosa curva o pico o como se llame, lo cierto es que hay muchas jurisdicciones que la están pasando muy mal, y la verdad que esta suerte de palabra o de metáforas, como señalé, en la comunicación social, la verdad que hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlas, ¿no? Yo creo que no colabora para nada el tipo de mensaje que se utiliza en algún momento. Yo en lo personal, por ejemplo, creo que colabora más hablar de distancia y no de distanciamiento social. Podríamos hablar incluso hasta de distanciamiento sanitario, si se quiere. Me parecería que sería mucho más efectivo. Pero no eso de cuidarse del otro, tener cuidado. Mirá, quizás es así el lenguaje porque hay gente que probablemente no lo entienda. Uno tiene que... A mí me pasó el otro día en mi propio ascensor que me tuve que bajar yo. Yo vivo en un 9º piso, en el 7º tocaron, entraba la persona, le dije, yo no voy parece que uno es, no sé, un dictador, porque le dije, yo no voy con otra persona dentro del ascensor, por más que tengamos barbijo. Me dijo la persona me dijo, yo estoy apurada, y me tuve que bajar. O sea, yo pensé que esta clase de pandemia nos iba a hacer un poquito más humanos, que algún fin del universo tenía, ¿no? Un poco ideológicamente, utópicamente, o novelescamente. Me había creído que los argentinos o el mundo iba a ser un poco más humano, ¿no? Pero la verdad que lo que veo es nada, más egoísmo, más el sálvese quien pueda, como le dijo usted recién. No veo que haya, digamos, salvo honradas excepciones, no veo que haya este sinónimo no sé, de pueblo luchando contra, ¿no? No, y además hay algo que preocupa mucho porque no está resuelto. Yo hablaba antes porque yo lo llamo así, ¿no? El peregrinar de los trabajadores
como si fuera un ejército silencioso, por así decirlo, que cada día va al lugar de batalla para conseguir el sostén. Y justamente parte de esos trabajadores, o gran parte de esos trabajadores, son los trabajadores de la salud, los que están más expuestos, y que están más expuestos y que están en pésimas condiciones en cuanto al laburo, y que muchos de ellos ni siquiera tienen los famosos EPP, o lo que serían los elementos de protección personal, que conforme deberían tener de acuerdo a las normas de seguridad e higiene. Pero claro, un trabajador de la salud evidentemente no va a poder hacer retención de la tarea, ni invocar un artículo 75 de la LST como un laburante común. Ellos tienen algunos otra normativa, y además porque queda en la calle, y el tipo tiene que laburar, y es terrible. Alcanza al camillero, alcanza al médico, alcanza al enfermero. La verdad que uno que está un poco en el ambiente, que no porque lo recorro, porque no voy a los hospitales, pero por tener especialidad en Derecho a la Salud, tengo muchos colegas que son médicos, y me cuentan cosas atroces, ¿no?, que están viviendo en cuanto a la falta de insumos justamente para su cuidado de todos los días en la guerra contra esta pandemia. Pero bueno. No, y más allá de eso, doctor, el cansancio físico que ya se tiene a esta altura del año, no solo el ciudadano que está dentro de la casa, que hay algunos que todavía podemos, digamos, tenemos una cuarentena saludable, porque podemos comer y podemos tener las necesidades básicas satisfechas, sino además el cansancio y lo que dice usted. Si yo soy esencial y para 48 horas tengo que renovar el permiso, es un desgaste más que se le suma si es el mismo trabajador y es el mismo trabajo. Terrible. Y además con esa diabólica, perdón la palabra no que voy a utilizar, con esa diabólica aplicación cuidar, donde la persona además tiene que declarar bajo juramento qué grado de temperatura tiene, si no te dan el permiso. Es algo increíble, la verdad. Pero bueno, yo creo que es posible que haya habido un exceso, ¿no?, en algunas cosas. Vuelvo a reiterar, estoy totalmente de acuerdo en las normas que se han dictado. Me parece que el presidente, no digo el país, el presidente se puso al hombro, la verdad, esta crisis sanitaria. Esto no lo voy a dejar en duda porque parece brillante, pero ha habido algunos excesos, tal vez por parte de otros funcionarios o por parte de algunas normas reglamentarias que de pronto han involucionado estas libertades individuales de cada uno, ¿no? Considero lo mismo, claro, considero lo mismo, y aparte agradezco también el hecho de que, pobre, está mal lo que voy a decir, pero que no fuimos los primeros, ¿no? Que tuvimos un tiempo como para ver ciertas imágenes, o sea, nosotros que íbamos a hablar de los adultos mayores, yo recordaba todo lo que pasaba en Italia, cuando elegían, ¿no? Y esa cuestión ética creo que debe haber sido también muy desgastante para el personal sanitario, elegir a quién le sacaban el respirador o no. Ni hablar. No, el tema del adulto mayor es un tema muy, muy preocupante, la verdad, porque es decir, más allá del cuidado que debe tener y que es la población en riesgo, y que hay numerosos instrumentos internacionales, ¿no?, que en el contexto siempre de alguna manera los va a proteger, pero la verdad que la realidad social, yo diría, se va desplegando, y cada vez más, yo diría, los hechos que se van planteando nos hacen señalar o nos hacen ver que estamos viviendo una época en que las esferas de la vida en común se van fragmentando. Yo la verdad que no quiero hablar con el lenguaje rebuscado, pero es mi forma de hablar, así también hablo en las clases. Las esferas de la vida se van, yo digo, cada vez fragmentando más allá de lo que uno dice razonable, ¿no? Y justamente por esto, por la conducta excluyente o discriminatoria, si se quiere, donde la verdad cada vez presenta mayores rasgos de involución, es decir, hay más excluidos, ¿no? Nuestros vínculos ya no son tan holísticos, es decir, tan completos como antes, sino que hay fronteras, hay barreras más asfixiantes, tal vez más estrechas, y la verdad que si esto lo compara uno con lo que es la cohesión social, no cabe duda que estaría cada vez más debilitada en este sentido, ¿no?
Pero bueno, yo creo que la necesidad hace que deba retomarse en forma urgente el camino de lo que es la inclusión, no cabe duda, porque la insistencia de por lo menos comprender y tener la seguridad de que el camino es la lucha contra la discriminación arbitraria y el respeto por la dignidad humana, no me cabe duda que no va a haber ningún tipo de, por supuesto, duda al respecto. Y bueno, acá Adriana estaba volviendo con el tema de los adultos mayores. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores es la primera herramienta a nivel mundial que además recopila todos los derechos humanos de las personas que pertenecen a este grupo etario. Tal es así, y esto no es menor, que allá por el año 2015, yo no recuerdo si fue en el mes de junio, me parece que sí, creo que el 15 de junio, donde la Argentina formó parte de la firma de esta convención junto con Costa Rica, con Uruguay, con Brasil, en el seno de la OEA, a la cual bueno, después se sumó Bolivia y por supuesto se dio lugar a lo que sería la ratificación de esta convención que entró a regir a partir del año 2017, ¿no? Así que importantísimo esto, ¿no? Yo creo que ahora se ha naturalizado un poco socialmente que otro tome decisión por la persona mayor, como si no estuvieran facultados de hacerse cargo autónomamente de sí mismas. O sea, es como que estamos tomando, o sea, yo hablé con muchos adultos mayores que me decían, yo no sé si este es mi último año, yo quiero hacer tal cosa. Yo quiero ver a mi hijo, más allá de que cualquiera puede ser su último año, ¿no? Pero digo, yo quiero ver a mi hijo, yo quiero compartir, yo quiero, dentro de los cuidados, ¿no? Porque no son gente, como hablábamos al principio, incapaz. Ni incapaz de hecho ni de derecho, son ciudadanos y ciudadanas con derechos y obligaciones, con plenas capacidades para tomar decisiones en forma autónoma. Totalmente. Porque si no, uno lo estigmatiza y lo justifica a través de qué. O sea, lo hace a través de justificando una situación de supuesto cuidado, abuso y maltrato. O sea, lo abuso y lo maltrato y estoy justificando que lo cuido, ¿no? Sí. O sea, es muy importante que ellos sean escuchados. Es necesario que ellos sean escuchados en la toma de las decisiones. Por supuesto. Por supuesto, no solamente escuchados, sino que como dijimos hace un rato, muchos se han revelado y han dicho, yo no necesito que me digan lo que tengo que hacer, porque tengo capacidad de decidir y tengo claro. mi camino, ¿no? Y como vos bien decís, Adriana, nadie sabe si tiene la vida comprada, regalada, que va a ser tu último año o no. Hace poco cumpleaños, ¿no? Y la verdad que recibí tantos saludos hermosos, que te digo honestamente, pero tantos y tantos, y frases tan bellas, como por ejemplo una que te decía, bienvenido de vuelta al sol. Y esto es tan hermoso, ¿no? Que te lo digan, más allá de que te digan feliz cumple, que la verdad que te llena de vida, te llena de energía, o feliz día de vida, por ejemplo, en lugar de feliz cumple. Entonces, si vos trasladás todo eso a un lenguaje cotidiano, inclusivo, ¿no? A eso me estoy refiriendo, por eso estoy haciendo la comparación, a la gente la enriqueces, la sacás un poco de esa suerte de letargo que tiene y que tiene esta tristeza de vivir encerrado y que no puede hacer tal o cual cosa, porque de pronto no puede llegar, o no tiene nada a mano, o tiene una necesidad de trasladarse con un permiso. Yo creo que es muy importante, la verdad, rescatar estas cuestiones que por lo menos a la sociedad le tiene que hacer bien, ¿no? Sin lugar a dudas. No, primero tenemos que pensar que los derechos no prescriben con la edad, ¿no? Porque, no, claro, por supuesto. Y segundo, por supuesto. Trasladarse con respecto a un lugar y tener los medios necesarios para sacar un permiso, un adulto mayor, quizás no esté tanto en contacto con lo que es internet, lo que es una computadora o un celular de alta gama. Entonces se le dificulta aún más, o sea, necesita que un hijo a la distancia le gestione el permiso. Claro. Me pasa que tengo amigos de más de 70 años que me piden, Adriana, igual no es que yo sea cibernética, pero Adriana, por favor, me gestionás
Pero bueno, pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa mucho en la sociedad en general es el factor emocional, la angustia, la ansiedad, el estrés, el sedentarismo, la desnutrición, porque digamos que estamos como que no es, si bien la esperanza de vida es cada vez mayor, hay que ver también la calidad de esa vida, ¿no? Exactamente. Yo creo que, bueno, y un poco avalando lo que decís, además es clave fomentar el camino a una sociedad más inclusiva, por eso no estamos hablando del tema de la exclusión y la discriminación de las personas mayores sobre todo, y no menor el tema anclado en los derechos humanos, sobre todo por la promesa compartida de la Agenda del año 2030 de cara al desarrollo sostenible de no dejar nadie atrás. Hay un compromiso de la Argentina y del mundo en esta agenda del año 2030, que tiene que ver justamente con esta temática que hace a fomentar el camino hacia una sociedad más inclusiva, ¿no? Y algo que vos decías que es muy cierto, Argentina es uno de los países que tiene mayores índices de envejecimiento de la región, totalmente. Y esta conmemoración, ¿no es cierto?, que acabo de mencionar, de cara al 2030, justamente es la oportunidad para promover esta suerte de sociedad más empática, más inclusiva, por supuesto, ¿con qué cuestión? Con lecciones que hemos aprendido a través de toda esta pesadilla que es la pandemia, y que generó, por supuesto, grupos vulnerables, en el cabeza de las personas mayores, desafío que obviamente nos queda por llevar adelante en los próximos años, y por supuesto en el marco, no cabe duda, de un esfuerzo compartido entre todos los que formamos parte de esta sociedad civil, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo buscaba en internet sobre este tema y dice que está demostrado que todo encierro mayor a 15 días de un adulto mayor, sin fisioterapia ni apoyo psicológico de sostén, se asimila a una cárcel sin patio. O sea, claro. es muy dura la frase, pero es así. Y sí, porque las personas padecen de miedo, de terror, de persecución. Hay gente que sueña mal. Acá en el edificio donde yo vivo hay muchas personas grandes y bueno, he visto ambulancias a veces llegar, que tienen problemas, digamos, de urgencia de tipo psicológico, ¿no? Si a eso le agregás que de pronto la persona no puede acudir a un nosocomio porque tiene miedo de infectarse, porque la verdad que ir hoy a un hospital a ver a un especialista es un peligro total. La verdad que es todo digamos, una suerte de complicación, ¿no? ¿Y Carla de Élvica? No es nena. Escucho un ruido, pero bueno. No sé quién habla. No sé quién habla, yo tampoco. Me pareció que me estaban hablando a mí, por eso paré. Bueno. Lo debe haber cortado Andrea. Sí, bueno. La verdad que la pandemia ha exacerbado algunas de las condiciones de salud preexistentes en los adultos mayores, ¿no? Sí, claro. Eso es inevitable. Y fue muy también, agresivo sí. El impacto a la salud mental. Y también en los niños, y también en los chicos, sí. Los chicos que de pronto sufren el no estar acompañados de sus compañeros de colegio, que claro, tampoco están sufriendo problemas psicológicos. Hay muchos chicos que tienen miedo de salir a la calle porque de pronto en la casa le dicen no, porque te podés contagiar. No, es bastante preocupante. Lo que pasa es que uno lo habla obviamente, pero y además lo sabe porque por supuesto está conectado con la sociedad y le llega a una información y tiene la posibilidad en nuestro caso de poder transmitirlo, pero la verdad, yo siempre digo, ¿no? Siempre alguna estadística nos advierte sobre algo que se viene procesando, yo digo, frente a nuestras propias narices, ¿no? Ya sea por el despojo de alguna suerte de derechos, ya sea por algún tipo de alarma que de pronto nos asiste con una cruda realidad como pasa ahora. La crisis sanitaria no cabe duda que nos afecta a todos por igual, debemos tener conciencia colectiva, individual,
invitar a las empresas a la famosa RSE, que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria, porque además el Estado todo no lo puede solo, y esto es verdad. Si no se reconstruye en forma definitiva las bases, ¿no?, de lo que se llama el contrato social o contrato moral, como lo quieras titular, que hoy ya hubo un acuerdo con sindicalistas para poder llegar a 10 puntos de acuerdo en cómo continúa todo esto. Y la verdad que es muy importante tener presente que los derechos fundamentales pasan por parte de que no deben ser solamente proclamados, sino que la misma sociedad debe legislar la protección a ultranza, ¿no?, de esos derechos, por supuesto. Lo que decía usted con respecto a los niños, dice que en el futuro, en 3, 4 años, vamos a ver las consecuencias de esto, ¿no? Nadie igualmente lo puede prever. Esto es algo que nos afectó absolutamente a todo el mundo, no es un problema de Argentina solo, pero y también lo que advierten, teniendo en cuenta que este es el mes de la concientización del cáncer de mama, o sea, es muy importante para nosotras, las mujeres no... A ver, uno va a un supermercado y se puede contagiar igual. Hay que ir al médico y tomar todos los recaudos necesarios, pero no dejar lo que es lo básico de lo que uno se hace anualmente, porque si no nos vamos a morir de otra cosa que no sea COVID. Claro, seguro, seguro. Bueno, de hecho hay muchas personas que están falleciendo por un tema que no tiene nada que ver con el COVID, ¿no? Porque tiene otras patologías emergentes, claro, y sufren el aislamiento que le produce un impacto cerebralmente hablando, y la verdad que es lamentable, ¿no? Porque justamente el alejamiento o la ida de esta vida terrenal no tiene nada que ver con que se haya infectado con el COVID. Pero bueno, si a eso le agregamos el tema central de nuestra charla, que hay todo un tema de exclusión. Saquemos al adulto mayor, ¿no? Hay mucha gente que es excluida, digamos, del sistema, se genera una simbiosis muy grande, y la verdad que yo creo que el camino tiene que ser totalmente de inclusión y no de involución. Así que ese es el compromiso que de pronto yo creo que las autoridades están teniendo en cuenta, ¿no? No me cabe duda. Lo que pasa es que tampoco es fácil desde una política del Estado generar cuestiones que de pronto pongan en valor en la sociedad civil tanta fortaleza en un momento de tanta debilidad. Pero bueno, estamos en el país del mundo, único país del mundo que tenemos un aislamiento tan prolongado, ¿no? De tanto tiempo, y genera estos efectos que estamos viendo. Pero bueno... Lo que pasa es que esto no se va a poder sostener en el tiempo mucho más. Ya ayer vimos en conmemoración al Día de la Madre cómo la gente salió, yo he visto en mis redes sociales, que no los condeno ni les reprocho, pero eso generó todo un movimiento en toda la ciudad y interjurisdiccional también. Por supuesto, por supuesto. Además, y después uno ve también esto que le pasó a esta gente que no llegó a ver a su hija que estaba por fallecer, o este último de Formosa que cruzó nadando. Entonces ahí también tendrían que evaluar, me parece a mí, cada caso en particular, ¿no? Y tomar las medidas. El caso que yo comentaba hoy, que me enteré de la persona que no tenía permiso, que iba a un nosocomio y a ver a un pariente que estaba internado de urgencia, que no lo dejaron llegar porque no tenía permiso. Entonces, está bien, yo digo, ¿y cuál es el límite o el hilo delgado entre sospechar que de pronto la persona puede estar mintiendo porque va a otro lado y por eso no la dejas ir? Y si estás cometiendo una torpeza y esa persona fallece, y esa persona que iba urgente era totalmente cierto que tenía que ir, y por culpa de no dejarlo ir, cometés un grave error, ese es el hilo delgado donde yo digo debe realmente reordenarse a la luz, por supuesto, de defender las libertades individuales, ¿no? No cabe duda. Y en eso creo que hay que fortalecerlo, hay que poner más énfasis. No cabe duda, porque si no va a haber conflictos sociales, va a haber conflictos sociales. Sí, ahora se viene Navidad.
Claro, uno ya ni piensa, la verdad, hay cosas que ya ni pensás porque te lo imaginás, ya nosotros que por ahí tenemos, somos pensantes y vivimos el día a día porque tenemos la suerte de tener tantas actividades contingentes, tal vez te lo tomás de otra forma y decís, bueno, es probable que Navidad tengamos que pasarlo de la misma forma, es como que ya se te incorpora como algo que ya lo estás pensando de antemano. Pero no pasa por ahí, pasa porque de pronto en algún momento va a pasar, no cabe duda que va a pasar todo esto, como hemos dicho, nada va a ser igual, pero sí hay que hacerse la idea de que aun cuando de acá a Navidad, que es mañana, para mí es mañana, ponerle se arregle todo y nadie va a querer estar como estaba en otros años. Porque la verdad que no va a ser así, indudablemente no va a ser así, y hay que convencerse. Y la disputa también que hay con todo el tema vacacional, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, esa es otra cosa que yo la verdad que no me quiero meter en ese tema porque la verdad que el empresario siempre pone su granito allí especulativo. Ahora dice que, bueno, para el periodo vacacional, la verdad no va a exigir a la gente ningún tipo de acreditación de nada, sino que le va a pedir una declaración jurada de estado de salud, nada más, declaración jurada, no, ni certificación médica ni nada. Claro, porque ellos quieren que la gente vaya. Ahora, ¿cómo va a ir? ¿Cómo la gente se va a animar? Y no sé, tenemos de todo, ¿no? Pero me parece que las cosas se están mezclando mucho y yo creo que hay que resolver otras antes que son más urgentes que el tema vacacional, que el tema del fútbol, el tema de los vuelos, que creo que van a ser solamente de carácter sanitario o de urgencia para visitar a un familiar, no como vuelo turístico. Y bueno, todo hay que reordenarlo. Lo que pasa es que entre los mismos funcionarios tienen que también tener un lenguaje, yo diría, de unificar criterio, ¿no? De ir todos para el mismo lado. Generalmente le van para el mismo lado, pero alguno en contra comete un poco un palo en la rueda y así se frenan algún tipo de decisión, ¿no? Bueno, nos quedaron como ideas importantes la comunicación y el lenguaje dentro de ella. Lo que yo llamo la narrativa, la famosa narrativa. La narrativa claro, la narrativa, ¿por qué digo? Porque si vos buscás el significado de narrativa, la narrativa es ese conjunto de frases o de palabras que pronto una persona puede exteriorizar. Entonces, a esa narrativa, si yo le agrego frases o palabras que tienen un entorno bélico, como yo decía, o un entorno tensionado, no ayudo a la sociedad a que empatice con un momento delicado como el que estamos viviendo. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver, obviamente, en cuanto al tema de la discriminación, ¿no? Acá está Sandra Cositoro. La dignidad de las personas, claro. y también la responsabilidad social, ¿no? Que eso y también de las empresas, ¿no? Porque la verdad que las empresas, en este caso, en ese sentido también han aprovechado del famoso programa ATP, que el Estado obviamente les ha subsidiado parte del salario de los trabajadores y bueno, se han cometido algún tipo de desvíos y de torpezas justamente a la hora de los pagos que tienen que ver con los devengamientos a la seguridad social, ¿no? De ella. Gracias, doctor. Vamos a dejar a ver si alguno quiere abrirse el micrófono y hacer. Vi que había una pregunta, como la vio usted. No sé de quién era. Había Sandrita Cositorto por allí. Sandra, no sé si Andrea te va a liberar el micrófono. Ahí está. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo andás, Sandra? Bien. ¿Cómo andás, querida? Bien. Bueno. Escuchándote, muy interesante. Bueno, me alegro mucho. Te quería preguntar, porque Dime. no sé, sinceramente, con tantas, capaz que hubo una noticia y yo me quedé colgada. El otro día me preguntaron de las vacaciones 2020, ¿no? ¿Las están otorgando? Si alguien se las quiere tomar, ¿qué se está haciendo? No están otorgando nada. No. Y aparte de eso lo dijo el presidente Fernández en el primer discurso. Dijo, el ASPO no son vacaciones. No sé si te acordás. Con una frase muy dura, con lo cual las vacaciones no existen. Hoy por hoy no hay vacaciones. Nadie se las puede tomar.
quedarán prorrogadas hasta no sé cuándo, pero habrá que computarlas en el momento indicado. Pero hoy no hay vacaciones para nadie. Bien. Esto es así. Está, porque capaz que salió alguna noticia y yo alguna... No salió nada nuevo y yo comparto el criterio de Fernández cuando la verdad... Para gozarlo, ¿no? Claro, lo dijo en sus primeros discursos, dijo concretamente, la pandemia o la crisis sanitaria no son vacaciones, como diciéndole a la gente, che, no se aprovechen para pasear. No, acá no hay vacaciones. Y bueno, de hecho, generó las obligaciones de los progenitores de estar con sus hijos, sin tomar, con las dispensas, o llamadas dispensas pagas, pero no hay vacaciones para nadie. No, es verdad, es cierto. Claro, porque hay gente que tiene Sandra. pendiente a veces 2019, va a ser... Claro, y sí, pero bueno, es producto de la excepcionalidad. Claro, nadie puede reclamar algo que en la excepcionalidad no tiene derecho a reclamar, no cabe duda. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, ¿sí? Así es. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Andrea, no sé si viste alguna pregunta vos que quieras hacerle al doctor. No sé, yo le quería, la verdad te felicito, Alberto, como siempre, por favor. Esa facilidad que tenés para expresarte. Vos sabés como todos los que estamos acá somos alumnos tuyos, la gran mayoría hemos sido alumnos. No es que no me estoy haciendo la nena, ni es que nos estamos haciendo todos los chicos acá. Sos un gran maestro, sos muy joven y sos un gran maestro. Yo lo que quería, yo sé que vos querías tocar este tema y lo tocaste maravillosamente bien. Yo también quería escucharte un poco a vos, Alberto. Vos sos un gran profesor. Claro. Es impresionante las maestrías que tenés, las diplomaturas. Me gustaría escucharte, además de todo esto que fue todo tan claro, que nos aclaraste todo el panorama, yo quería escucharte a vos, porque la verdad que es un placer tenerte acá. Es un placer enorme para nosotros. Ojalá digamos que el mensaje haya llegado, ¿no? Porque la verdad que yo traté de separarme de todo lo técnico posible, y un poco lo charlé con Adriana cuando me dijo de qué vas a hablar, y no quería tocar ningún tipo de norma que aburriera, y dije, no, vamos a hablar de algo que está sucediendo en la realidad de la sociedad. Y aquí hay una colega de Tucumán, justamente Luisa Contino, que la veo en el chat, y me dice que continúan actos discriminatorios contra portadores del COVID en Tucumán, por ejemplo, dice que hubo scratches, así que bueno, no hablamos de obviamente, cuestiones que no han sucedido o no suceden en otros lugares. Y me parece muy bueno, ¿no? Que yo traté de utilizar un lenguaje lo más llano posible. Bueno, un técnico por ahí utiliza alguna otra palabra difícil, pero la idea era que se entendiera un poco el mensaje, ¿no? Sobre todo, como yo decía, de cara al compromiso de la Agenda del 2030, el futuro del trabajo, donde el compromiso de todos los países es de una sociedad más inclusiva. Entonces, en eso hay que apostar, ¿no? Y bueno, y dentro de poco tenemos el Congreso de julio. Así ahora, en estos días, Así que, jueves y viernes, ahí va a estar el Gus también, Gustavito. Sí, un montón de gente, hay muchísima gente. Impresionante. Impresionante. ¿Cuánta gente había con inscriptos? Muchísimos, más de 200 expositores, es una cantidad enorme. Aparte hay expositores extranjeros. A mí me toca el viernes a última hora de la tarde, pero como tengo tanta cosa en el medio, mañana tengo un Zoom de una clase, estoy corrigiendo exámenes de maestría, yo creo que voy a aparecer directamente el viernes porque no voy a poder estar en otro momento. Pero bueno, ¿qué va a hacer? No, es impresionante, es impresionante. No, justamente. Además, como siempre decimos, ¿no? Todos los congresos de julio, y uno también todos tratamos que estén todas las voces, que eso es tan importante. Claro, sí, bueno. sí, es cierto. Sí, porque vos fíjate que va a haber un panel que siempre se da, donde va a estar Julián de Diego junto con Carlitos Etala, que son absolutamente, viste, allí algunas cosas en común tienen, otras no, y es muy importante eso, ¿no? Cuando se da
la charla entre dos personas, que va a estar Recalde también, cuando se dan gente que de pronto piensa distinto al otro, ¿no? Es muy importante, sí, claro que sí. Sí. La verdad que... ¿Y vos cómo ves estas nuevas plataformas? ¿Cómo ves esta manera de poder conectarnos? Yo hoy les estaba comentando que yo ahora ayer, el Día de la Madre, uno quiso dejarla tranquila a mi mamá, estuve claro. en Capital y ahora estoy acá. Estoy acá con mi mamá. El mundo virtual nos ha acercado a la distancia, no cabe duda. Por supuesto, yo soy súper tecnológico de hace un montón, porque Hace un montón. De acuerdo a mi actividad con las maestrías virtuales manejo en forma permanente las plataformas. Lo único que de pronto, yo pensé que tu pregunta iba para otro lado, que se refería a los chicos que laboraban con las aplicaciones en el delivery. Pero no, este tipo de plataformas las veo bien, porque de pronto te acerca con los seres queridos, no tenés otra forma. Y bueno, también los funcionarios están utilizándolo en el Parlamento, ¿no? Desde ya. Yo creo que el Poder Judicial también lo está haciendo, se están conciliando acuerdos en forma virtual, se están generando prestaciones, obviamente, de la seguridad social, presentando no en soporte papel, sino por vía electrónica, por ejemplo, una prestación por desempleo ante el ANSES, lo cual es muy importante, ¿no? Lo único que yo critico es que llegó tarde, porque esto podía haberse hecho desde el primer día. Lo que pasa es que nadie pensó que esto iba a durar tanto tiempo, pero ahora, en este momento, se están generando la viabilidad de que las mesas virtuales tengan cada vez más valor para presentar sin soporte de papel los trámites, lo cual me parece bárbaro, pero bueno, tal vez un poco tardío, ¿no? Sí, pero es impresionante lo que hemos avanzado. Claro. Ni hablar. Sumamente importante, es muy importante. Y aparte porque eso hace que no quede nadie fuera, como hablábamos hace un rato. Si un laburante, bueno, de hecho el gobierno hizo algo muy bueno, porque todas las prestaciones por desempleo que vencían las prorrogó hasta fin de año. Con lo cual ya hoy la persona no tiene miedo de que si se le cae el desempleo porque le terminó la cobertura, entonces lo perdió. No, se le prorroga. Y todos aquellos que lo tengan que tramitar o tengan que pedir el plazo extendido, lo pueden hacer también en forma virtual. Esto también es excelente, ¿no? Porque la verdad que hace que la gente, sin moverse, obviamente, a una oficina, lo pueda hacer desde la plataforma en forma concreta. Así que esto está muy bien. No se ve tanto la puesta en valor en el interior. Si bien en el interior se está ayornando mucho, bueno, hay jurisdicciones que están un poco más atrasadas que otras en los trámites a distancia. Pero está bueno porque la verdad que debe hacerse, no debe hacerse totalmente. Sí, nosotros tenemos varios grupos, como todos, ¿no? Que nos vamos acá, Luisa es del grupo del Congreso que hicimos en Tucumán, tenemos un grupo de laboralistas, con Raquel tenemos un grupo del Foro, acá con Sandra tenemos el grupo, bueno, de Derecho Laboral, Javier también, que también después, bueno, acá con Marcela también el grupo de Derecho Laboral, bueno, después con Iván tenemos el grupo de todos los directores de los institutos de Derecho del Trabajo. Qué bueno. Tenemos... Sí. Y es impresionante, obviamente nuestro país es federal, yo no digo que no lo sea, por supuesto. Pero es impresionante cómo nos pudimos unir. Cómo, por supuesto. Yo tengo un primo que es de Formosa, que está conectado, que está ahora conmigo en otro grupo. Lo mismo pasa, Raquel está en Río de Gallegos. Nuestra anterior directora del Instituto de Derecho del Trabajo, Raquel Coronel. Se fueron, que también van a tener una entrevista con el esposo, a ver cómo sobreviven dos laboralistas. Claro, por supuesto, ¿no? Es importantísimo. Sí, es como vos bien decís, es una red federal, no cabe duda, y la verdad que hay que retroalimentarla para que cada vez se sume mucho más gente, ¿no? Esto es cierto, y los profesionales tenemos que participar de esas redes, obviamente que se dan, sobre todo para, por lo menos, poner en valor. Ahí está Raquel Coronel escribiendo, dice, un lujo poder escucharlo, qué divina. No sé dónde está, Raquel, ¿ya está en el sur?
Sí. Desmuteate. A ver, Raquel, que te quieren escuchar. Pasa que Raquel... Hola, buenas tardes. Un placer, Alberto, de escucharlo. La verdad que vi el anuncio y la invitación de Andrea y no podía perderme sus palabras. ¿Estás viviendo en el sur? ¿Estás en el sur? Sí, sí, vivo en Río Gallego en este momento. No ven que estoy abrigadita yo porque acá se frío. Bueno, gracias por tus halagos. No, al contrario. El lujo es nuestro de poder escucharlo realmente. Es un placer y todo esto gracias a Andrea. Bueno, sí, la verdad que Andrea es una genia que crea estos espacios, la verdad, con una magia, como sabe, solamente lo puede hacer ella. Bueno, pero hay una cosa que es natural, ¿no? No lo podría hacer si no tiene tanta gente que la sigue. Y la verdad que ella la sigue tanta gente porque es ella como es ella, si no, no tendría gente que la siguiera realmente. Y la verdad que esto es no es porque esté presente, no es un halago, sino que es un valor que ella tiene tan importante que es como yo digo, una persona angelada, ¿no? La verdad que, y bueno, y esto es... Puedo agregar, doctor, es una persona muy generosa, es una persona muy abierta, es una persona sumamente inclusiva y es una persona que no compite. Claro, es terrible encontrar una persona que no compita ni con mujeres ni con hombres. Para ellas cuando uno está mal del ego hay que llamarla Andrea, porque ella nos levanta el ego, nos dice que somos bellas, nos dice que somos hermosas, nos dice que somos las más inteligentes. Claro. O sea, es real, la palabra angelada le queda muy bien. No, está muy bueno, está muy bueno. Generosidad caracteriza a Andrea. Bueno, chicos. Después les doy lo que les prometí, que me están hablando, me están diciendo tantas cosas. Está todo depositado. Los quiero. No, esto se hace en grupo. Esto se hace en grupo. La verdad es maravilloso todo lo que vivimos. Estar unidos. Mira, Alberto, yo sé todo lo que tenés, las ocupaciones, igual que Raquel, igual que Sandra, igual que Iván, igual que Jardín, obviamente Adriana. Sin embargo, estamos acá. Estamos acá. Esto es muy importante, siempre hay un tiempito para algo. Yo les mando, un enorme cariño, un enorme abrazo, de la forma que quieran, porque bueno, es virtual, de otra forma no se puede dar, y la verdad que los quiero mucho, ¿no? Y no solamente eso, sino que además les agradezco mil el haberme dado la posibilidad de estar cerca de ustedes en este momento. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy buena la charla. Bueno, gracias. Un abrazo. Mil gracias. Y nos vemos mañana que va a estar Héctor Recalde. Un beso grande. Chao, mis amores. Gracias. Saludos. Un beso. Saludos. Gracias. Gracias, André. Chao.